Ahora se está transmitiendo. Ok. Esperemos que llegue el decano, que confirmó asistencia, y comenzamos. Profesor Rodrigo, el profesor Andro, director de vinculación. Hola, hola. ¿Cómo le va? Buenos días, Andro. Bien, gracias. ¿Cómo está por allá? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. El profesor Hernán Pereira, decano. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Profesor Rodrigo, el decano de la facultad, Hernán Pereira. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bien, también por acá. Muchas gracias por la invitación también a ustedes. La profesora Irene Sánchez, colega del departamento de... Hola, profesor Rodrigo, encantada de conocerla. Igual, Irene, un gusto. ¿Cómo está, Irene? Bien, ¿y tú, Oscar? Bien, bien. La profesora Susan, que la vi por allí. No sé si... Entonces, vamos a dar inicio hoy a la videoconferencia del doctor Rodrigo Panes. Comenzamos entonces con el profesor Hernán Pereira, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat. Bienvenido, profesor Hernán. Adelante. Bien, gracias. Oscar, gracias. Y bueno, bienvenido, Rodrigo, a esta presentación que vamos a escuchar sobre tu experiencia, sobre tu investigación y sobre lo que nos vas a contar respecto a la etnomatemática, que es un tema, imagino, en la región donde tú vives en Chile, donde hay cultura originaria, así como acá en el norte de Chile. Nosotros en la región de Tarapacá históricamente hemos tenido contacto principalmente con la cultura aymara y con la cultura quechua. A veces escuchamos que la gente dice los aymaras son muy buenos para los números, son muy buenos en el cálculo. Y parece que es una realidad comprobable el que los niños y niñas aymara, bueno, los adultos también. También quiero indicar que históricamente esta región ha tenido muchos procesos de migración. En el siglo XIX y XVIII, con la llegada de los españoles, croatas, italianos, chinos. Después, en la década de los 70, con la zona franca, llegaron inversionistas extranjeros como pakistaníes, hindúes, también chinos de mejor nivel económico, y, gente de negocios. Y después, a partir de la década
a partir del 2000 comienza otro flujo de inmigrantes, entre los cuales contamos a colombianos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos. Y por lo tanto somos una región en la cual históricamente ha habido mucha llegada de personas de otras culturas. Y por supuesto que es un desafío para quienes enseñan, en el caso de la especialidad de ustedes, y para los profesores y profesoras en general. Sin olvidar a peruanos y bolivianos, que por la cercanía de ambos países han visto este territorio por siglos como un lugar más a donde vienen a hacer negocios, a buscar mejores oportunidades de vida. Por lo tanto, ese es el contexto en el cual nosotros estamos. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente la capacidad que ha tenido el doctor Óscar Guerrero de organizar una serie de webinars este año en el contexto en que hemos estado en cuarentena y con separación social. Así es que sea una exitosa jornada y bueno, que aprendamos y nos deje huella tu presentación, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán, por sus palabras. Le damos el pase al profesor Andro, director de vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas. Adelante, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como lo decía el decano, primero agradecer a Óscar por la organización de estos webinarios, uno más dentro de todos los que ha hecho. En general, se agradece la motivación por seguir trabajando en este tipo de actividades, porque así como estamos, es muy seguro que vamos a tener que seguir trabajando para eso. Así que, de verdad, muchas gracias, Óscar, por la organización y la gestión de todo lo que va a ocurrir hoy. Y por otro lado, agradecer al profesor Rodrigo por, bueno, la temática que nos va a hablar no es trivial para nada. La matemática no es algo quizás quizás para los profesores de matemática no generalmente cuando queremos enseñar matemática hacemos un esfuerzo, digamos, importante en lo que respecta a incluir quizás en la medida de lo posible, ¿cierto?, el contexto del estudiante, la cultura del estudiante, pero quizás este tipo de charlas o este tipo de temáticas, que es lo que vamos a ver hoy día, nos puede ayudar a hacer un mejor trabajo en ese sentido. Quizás nos sea de utilidad conocer el trabajo del profesor Rodrigo, porque, como bien decía también el decano, o sea, no es lo mismo trabajar en una área de Chile o en otra región de Chile en donde hay distintas culturas. Cada cultura habrá construido, ¿cierto?, la matemática y usado la matemática en función de las necesidades de cada cultura. Entonces, ahora, cómo eso llevarlo al aula, cómo eso generarlo, transformarlo en actividades de enseñanza, no es algo que cualquier persona pueda, digamos, comentar con la especialidad que lo va a hacer Rodrigo. Así que, nada, solamente agradecido y esperando que comiencen, ¿no? Que tengan un buen día. Muchas gracias, Andro, por sus palabras y agradecimiento. Antes de darle la palabra al doctor Rodrigo, quiero hacer una nota de duelo por el fallecimiento de varios colegas nuestros del área de la educación matemática, específicamente por la doctora Patricia Camarena Gallardo de México y el doctor José Marcos López de Mojica, también de México. Este último investigaba sobre la didáctica de la probabilidad y la estadística,
Y finalmente, también informar sobre el sensible fallecimiento de la doctora María Luz Callejo de la Vega, mi profesora de resolución de problemas en el doctorado de didáctica de la matemática de España. Ya tuve la oportunidad de compartir con ella y de ser su alumno, y de verdad que bueno, es una gran pérdida para la educación matemática y para el mundo del área nuestra. Creo que fueron ejemplos de compromiso, de mucha sensibilidad humana, y sus aportes tanto teóricos como prácticos en el área nuestra dejan una huella imborrable en la construcción del conocimiento de la didáctica de la matemática. Entonces, bueno, quería darle unas palabras y bueno, que descanse en paz, profe, y que Dios la tenga cerca suyo. Bueno, entonces, continuando con la actividad de hoy, quiero presentarles al doctor Rodrigo Panes, un amigo del área nuestra también. El doctor Panes nos va a dar una conferencia relacionada con la etnomatemática, ruralidad y formación de profesores de matemáticas. El doctor Panes es doctor en educación por la Universidad Católica del Maule, es magíster en didáctica de la matemática por la misma Universidad Católica del Maule, licenciado en educación por la Universidad del Biobío, es profesor de educación media en educación matemática por la Universidad del Biobío, director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática de la Universidad del Biobío, académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del Biobío, y es académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la misma universidad. Es investigador del Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad de la Universidad del Biobío. Su línea de investigación, su interés de investigación está relacionado con perspectivas socioculturales de la educación matemática, formación de profesores, contexto rural y profesorado. Recientemente es investigador de relacionado con esta misma línea de etnomatemática, proyecto de investigación, y ha escrito, es articulista de algunas revistas del área. Además, es conocedor profundo, tiene conexiones con la etnomatemática a nivel de Colombia, de Brasil, etc. Entonces, bueno, doctor Panes, adelante, bienvenido, agradecerle por su presencia aquí y lo escuchamos. Adelante, profesor. Muchas gracias, Oscar. Me uno a la nota de duelo que has expresado para quienes tenemos cierto vínculo, ¿no es cierto?, con la educación matemática, sobre todo de la Universidad de Alicante. Creemos que es una gran pérdida el acontecimiento que ha pasado, ¿no es cierto?, con la profesora Callejo. En ese sentido, como grupo de investigación también nos adherimos a esa nota de duelo. Les voy a presentar, ahí estoy compartiendo la pantalla, este trabajo que venimos desarrollando al amparo de nuestro grupo de investigación en educación y educación matemática, y obviamente su proceso de transformación que deriva ya en un proceso de consolidación, que es el grupo de investigación en educación e interculturalidad, ¿ya? Hemos denominado a la conferencia Etnomatemática, Ruralidad y Formación de Profesores de Matemática, porque de alguna u otra manera pretende describir todo el proceso o parte del proceso que llevamos a cabo al interior del grupo de investigación relacionados con estas áreas. En específico, cómo desde el constructo de ruralidad llegamos a
a descubrir en particular, ¿no es cierto?, unas formas particulares de hacer matemática que nos llevan a un tránsito hacia la etnomatemática y a un trabajar en esa área en específico, ¿ya? Desde esa perspectiva, esta presentación busca aportar al conocimiento de lo que estamos realizando, a ver la forma en que estamos abordando esta temática, y puede servir también para unir fuerzas y para juntarnos en medio de esta pandemia, ¿no es cierto?, como especialistas en la formación de profesores para tratar las formas de enseñanza de las matemáticas desde otras perspectivas, ¿ya? En ese sentido, como bien dice la presentación, forma parte de los resultados que voy a ir mostrando, y algunas experiencias también forman parte del proyecto de investigación FONDESI 1180993, en el cual soy coinvestigador con parte de nuestros miembros del grupo de investigación, ¿ya? A su vez, ¿no es cierto?, les voy a mostrar que el contexto de la conferencia está centrado particularmente en la región de Ñuble. Como bien ustedes saben, la región del Ñuble es una de las últimas regiones que se han definido administrativamente, ¿no es cierto?, durante el año 2018, y nuestro estudio, particularmente esta área, que es el área de la ruralidad, está basada en este contexto. En ese sentido, también les presento, para que nos conozcamos, una imagen de nuestra Facultad de Educación. Nuestra Facultad de Educación está ubicada en Chillán, en el campus Chillán de la Universidad del Biobío, y es un campus, el campus La Castilla, un campus de corte pedagógico y de ciencias sociales, ¿ya? Y como les digo, el proyecto FONDESI 1180993 estudia las configuraciones del conocimiento matemático que desarrollan profesores en comunidades educativas interculturales situadas en contextos de ruralidad, migración y comunidades mapuche. En ese sentido, yo me voy a describir al contexto de ruralidad que desarrollamos en este grupo de investigación, que ahí está referenciado y que tiene su página en Twitter para que podamos comunicarnos también y para poder establecer lazos de comunicación mutua, entre otros, ¿ya? Entonces, la estructura de la presentación, o de lo que voy a hablar principalmente, son tres grandes temas. Una panorámica de la educación rural chilena para contextualizar el trabajo, ¿no es cierto? La matemática que surge en este contexto rural desde la experiencia de Ñuble, que nos llevan a definir y a encontrar un constructo al interior de la educación matemática, que es la etnomatemática, que nos va a permitir trabajar y desarrollar todo un abordaje en términos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En el punto número 4 muestro algunos de estos abordajes que desde nuestra experiencia hemos construido y co-construido con nuestros profesores en formación y profesores en formación continua principalmente. Posteriormente realizo una invitación en el contexto de la Red Internacional de Etnomatemática para que las personas que están presentes también puedan conocer el trabajo que realizamos al interior de esa red internacional de etnomatemática, y presento también la bibliografía o parte de las bibliografías que hemos utilizado durante esta presentación y durante los trabajos que hemos llevado a cabo. ¿Ok? En consideración de ellos, vamos a comenzar, por lo tanto, la presentación. Por un lado, si vemos que la educación chilena tiene un gran componente rural, es decir, la educación a nivel nacional forma parte, ¿no es cierto?, de las características propias del territorio. CACEM y OCDE difieren en tanto a densidad de territorio en particular a partir de las definiciones que se establecen para lo que es rural. Por lo tanto, aquí hay unos porcentajes que difieren un tanto. En ese sentido, el Minedu nos señala que existen aproximadamente un 30% de comunidades educativas que son rurales, donde participan más de 26.000 profesores que realizan actividades docentes,
y que se atiende en estas comunidades educativas alrededor del 7,6% de los estudiantes del país. Una caracterización que obviamente va cambiando región a región, pero que podría ser un elemento en común, es la caracterización en términos de atender a poblaciones de bajos niveles socioeconómicos y estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Como vemos en la gráfica, la escolaridad rural y urbano difieren en años, ¿no es cierto?, al igual que los ingresos rurales y urbanos, lo que lleva de alguna u otra manera a establecer, ¿no es cierto?, que hay algunas diferencias en este tipo de educación rural y urbana que se desarrolla a lo largo del país. Una mirada nacional nos muestra más o menos, ¿no es cierto?, la distribución de la población rural por región, y podemos ver claramente, ¿no es cierto?, aquí tenemos las dos definiciones tanto de OCDE y de INE, ¿no es cierto?, que forman parte de un gran grupo de personas que habitan en estos contextos, y por lo tanto la obligación, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, ¿no es cierto?, a través de sus corporaciones municipales, en algunos casos, o a través de la oferta que brindan las administraciones subvencionadas y privadas, ¿no es cierto?, deben abordar esta proporción de la población educativa por región. En el caso del Biobío, ¿no es cierto?, nos muestran que, de acuerdo a los índices del OCDE, hay un 62% de población rural o en contexto rural. En ese sentido, aquí hay que clarificar que la ruralidad vive un escenario de cambio y que la ruralidad en cada una de las regiones tiene algunas particularidades. En este escenario de cambio, el PNUD del 2006, ¿no es cierto?, y investigadores también señalan que han habido bastantes cambios en los últimos años, cambios relacionados con el hábitat, con este entorno en el cual uno se desarrolla y básicamente se sobrevive, ¿no es cierto?, para desarrollar su vida particularmente, ¿no es cierto? Hay un escenario de cambio. El paisaje también ha cambiado, ya. Si nosotros nos fijamos en particular en el paisaje que teníamos acostumbrado, que visualizábamos, en particular en la región del Ñuble, hay muchos cambios, ¿no es cierto? Hemos pasado desde un paisaje que era particularmente en las zonas campestres muy de corte nativo, ¿no es cierto?, de vegetación nativa, a un corte que es más bien forestal, ¿no es cierto? En ese sentido, el uso de los recursos naturales también ha generado cambios en la perspectiva y en el desarrollo de las comunidades aledañas a esta, ¿no es cierto? Se ha pasado, como bien dice, ¿no es cierto?, de un tipo de actividad productiva en algunos casos que han ido variando tanto desde la agricultura hacia lo forestal como también a lo agropecuario. La infraestructura sin duda que ha cambiado, ¿no es cierto? Tenemos imágenes donde nos muestran en años pasados, ¿no es cierto?, una gran presencia de poblaciones, ¿no es cierto?, con muy bajos niveles de recursos económicos. Ahora ha ido variando esto, básicamente porque también la infraestructura ha provocado cambios, ¿no es cierto?, en las conectividades y cambios en el acceso a la ciudad y a las grandes ciudades, ¿no es cierto? La comunicación, si bien ha producido un cambio, ¿no es cierto?, en algunas zonas, y podríamos decir en este sentido, en algunas zonas rurales más extremas, la comunicación sigue siendo un aspecto deficitario de la caracterización de la ruralidad, ¿ya? Y obviamente otro escenario de cambio en esta ruralidad ha sido la composición y estructura de las familias. Obviamente que procesos migratorios, no solo en el ámbito de la cultura migratoria o de los grandes grupos migratorios han influido en lo rural, sino que la familia misma ha optado en muchos casos
en desarrollar su vida, ¿no es cierto?, en la ciudad principalmente. Y esto ha provocado ciertos cambios en el desarrollo y en la estructura de la familia. Esos son algunos de los escenarios de cambios que influyen y que sin duda están participando en el escenario rural. En ese sentido, como dice Williamson, lo realizaba el profesor Williamson en el 2004, decía que la ruralidad es tan diversa cuanto diferentes son institucional y políticamente las regiones, los contextos ecológicos de biodiversidad, los pueblos, las culturas o subculturas que las componen. Sin duda hay variaciones, ¿no es cierto? Y como bien señalaba el profesor Hernán en su presentación, obviamente que están influidas por contextos indígenas, también están influidas por las migraciones, por las características propias del territorio, ¿no es cierto? Y por las características del ambiente también son elementos que influyen en esta ruralidad que nosotros estamos visualizando en estos tiempos. En ese sentido, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver una lámina donde en la región de Arica y Parinacota han trabajado el tema de la educación, ¿no es cierto?, en contexto etnomatemático en particular, y donde podemos ver que la misma región nos permite visualizar una gran diversidad cultural, lo que obviamente influye en tener un aula intercultural, y con ello se busca generar un territorio identitario, generar una presencia de los elementos propios de la cultura, en este caso aymara y quechua, dentro de los procesos educativos, ¿ya? Como vemos, por lo tanto, en la ruralidad está muy presente la diversidad cultural y por ende la generación de aulas interculturales. Eso a nivel general, ¿no es cierto? A nivel de región, Ñuble no se queda atrás en esa caracterización, ¿no es cierto? Como les decíamos anteriormente, en términos de la región del Ñuble, el 70% aproximadamente de la población es urbana y un 30% es rural. Nosotros estamos formados por 3 provincias, ¿no es cierto? En este caso nosotros nos encontramos en la Universidad del Biobío técnicamente desde la provincia del Diguillín, y abarcamos una gran población y una gran superficie que parte en el extremo de la cordillera y termina en el mar, en la comuna de Copquecura. Por lo tanto, también abordamos las características del territorio geográfico chileno, es decir, tenemos condiciones extremas, ¿no es cierto?, de lugares donde hay entidades o comunidades educativas, como por ejemplo Mortel León en la comuna de Pemuco, ¿no es cierto?, y localidades costeras o secanas, ¿no es cierto?, como Ningüe, o costeras como Buchupureo, donde la presencia también de las comunidades educativas son focos de vinculación y focos de desarrollo al interior de la comunidad en general. En las actividades económicas, obviamente que la agricultura, lo forestal, el turismo y los servicios son aquellos que predominan, ¿ya? Y particularmente en términos de dependencia administrativa hay una gran concentración de administración por parte de entidades municipales, como es la característica que reúne a toda la ruralidad chilena, ¿no es cierto? La dependencia administrativa desde las municipalidades es una de las formas en que se ha podido abarcar a todas estas comunidades que en algunos casos están muy alejadas y en otros casos forman parte de la frontera, podríamos decir, de las comunas más rurales, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, cómo nosotros desde el grupo de investigación en educación matemática nos acercamos a esta temática, ¿ya? Quería contarles yo, como les decía al principio, es este camino que hemos recorrido
para llegar a estudiar particularmente o poner nuestro foco en estos estudios de la ruralidad y la educación matemática, ¿ya? A partir de algunos proyectos FONDES y proyectos de investigación a nivel interno de la Universidad del Biobío, como profesores de matemática, en ese sentido, el grupo de investigación está formado por algunos profesores de matemáticas, como también antropólogos y profesores de ciencias naturales, ¿no es cierto? Las investigaciones nos han permitido, de alguna u otra manera, ir descubriendo que existen algunas relaciones subyacentes entre conocimiento disciplinar y el contexto de desempeños. Un hecho en particular que nos llama la atención en un momento determinado es la presencia en el contexto rural de algunos muy buenos puntajes en el desempeño de los estudiantes en la prueba CIMSE, ¿ya? Y esto de alguna otra manera juega como un iniciador del proceso de investigación. La hipótesis no diría que los resultados deberían ser más bajos, y de hecho los resultados de las investigaciones muestran que en general los resultados de los estudiantes en comunidades educativas rurales son más bajos. Pero esta situación en particular con este colegio que nosotros analizamos en un momento determinado nos llevan a cuestionarnos, ¿no es cierto? A verificar, ¿no es cierto?, esas prácticas, a mirar qué estaban haciendo y cómo lo estaban llevando a cabo, porque nos estábamos dando cuenta que en ese colegio en particular había mucha utilización de la cultura propia de los estudiantes a través de la matemática, ¿no es cierto? Y a partir de esto podían, ¿no?, los estudiantes ir avanzando en su desarrollo curricular y avanzando en la generación de sus conocimientos, ¿ya? Por lo tanto, esto nos lleva a poner el foco en estos profesores y establecer una línea de investigación en el área de la formación de profesores, en la ruralidad y en todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural de las aulas, ¿ya? Esto podría ser el inicio de lo que sería el trabajo de, en un momento, el grupo de investigación en educación y educación matemática, que ha derivado, ¿no es cierto?, en esta nueva configuración que hemos llamado Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad, ¿ya? Al avanzar en este proceso de conocimiento del profesor rural de matemáticas, nos encontramos que teníamos mucha información, pero que esta información no estaba sistematizada, que la información estaba muchas veces de oídas, que estaba muchas veces podríamos decir, en las comunicaciones que realizaban, o las experiencias que realizaban, o las experiencias que comunicaban los profesores, pero que no estaba sistematizada en la literatura científica, ¿no es cierto? Entonces veíamos que había un vacío de conocimiento que no estaba presente, y por lo tanto queríamos abordarlo en ese sentido. También en este avance y en esta búsqueda de la investigación en el profesor rural de matemáticas, nos dimos cuenta que en otros países sí habían algunas riquezas de estudio y sí habían algunas investigaciones que nos permitían conocer o reconocer algunas de las actividades que se realizaban en aquellos territorios que también eran posibles y son posibles de realizar en el territorio rural chileno, ¿ya? Principalmente tenían que ver con el uso de actividades propias del territorio y la solución de problemas reales a algunas problemáticas que se les planteaban. También hemos recogido, ¿no es cierto?, desde el campo de la etnomatemática, todo lo que tiene que ver con el marco comunicativo de las matemáticas. Se ha establecido en la investigación, ya sea a nivel latinoamericano, particularmente en Brasil, Colombia, ¿no es cierto?, que el profesor de matemática debe readecuar su discurso, ¿no es cierto? Y en ese sentido, al readecuar su discurso, hace un cambio en el lenguaje y en la comunicación que deriva en unas matemáticas escolares diferentes a las matemáticas más formales que técnicamente se promueven o que se encuentran o se ven en el contexto urbano. Cuando hacemos esta primera experiencia de recoger información
esta experiencia que nos permite a nosotros darnos cuenta de lo relevante que es este espacio para el estudio, nos llevamos gratas sorpresas y las transcribimos, estas sorpresas, transcribimos estos discursos, transcribimos algunas de estos relatos que van a conformar nuestros primeros indicios de investigación. Una de las profesoras en este caso nos señala algunas características del espacio rural en matemáticas. Nos decía en ese tiempo, dice, no es lo mismo hacerles clase aquí, que está en un espacio prácticamente semi-rural, que los niños que viven en la ciudad. Son dos aspectos totalmente diferentes. También a considerar cuando uno planifica la clase en el caso de las matemáticas. Cuando uno trabaja con problemas matemáticos es más de cosechas, en el caso nuestro, de frambuesas, tal vez de animales, que a los niños de la ciudad. Eso también es un aspecto a considerar, lo que tiene que ver con el entorno. Esta caracterización que hace la profesora en términos de la diferencia entre estas matemáticas que pueden ser las urbanas y las rurales, ¿no es cierto? Y el uso del entorno y el buen uso que pueden tener los elementos que están a la mano de los estudiantes, son indicios que hay una matemática viva o una matemática que vive en ese espacio en particular. Otras comunicaciones que nos han llamado bastante la atención en aquellos momentos tenían que ver con algunos relatos de estos profesores en términos del uso de algunos conceptos geométricos en particular. En la presentación de la profesora ahí nos muestra una actividad con construcción geométrica en séptimo básico con las alturas. Hay un cuestionamiento, como dice ahí, a para qué pueden servir las alturas y para qué pueden servir el teorema de Pitágoras, elementos que forman parte de nuestro currículum nacional, ¿ya? Entonces también hay una inquietud de parte del estudiante por reconocer las utilidades de las matemáticas, reconocer cómo las voy a utilizar y por lo tanto un desafío para el profesor para ponerlas en marcha, para ponerlas en contexto y para poder vincular tanto lo que son las matemáticas formales y curriculares con las inquietudes que pueden tener las comunidades educativas en particular. En la experiencia que relata la profesora, acá se muestra, ¿no es cierto?, una explicación del uso del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, a través de la relación que existen en los maestros chasquillas cuando cuadran una casa, ¿no es cierto? Cuando cuadran una casa, ellos realizan este sistema antiguo de nudos donde establecen medidas arbitrarias, en este caso el 30, el 40 y el 50 centímetros, ¿no es cierto?, para hacer un cuadrado y para determinar que una casa está obviamente de forma rectangular. Que son procesos que los estudiantes han visto, que son procesos que los estudiantes se han dado cuenta y que en algunos casos obedecen no a una formación tradicional escolarizada de los padres, sino a la experiencia misma que han llevado a cabo durante su vida y que ellos mismos se encargan de transmitir a otros, a sus generaciones venideras. Otro relato nos muestra, este es un relato que utilizo yo en mi tesis doctoral, muestra una caracterización de una profesora de Coihueco, donde dice que trabaja mucho, dadas las características del territorio, que es un territorio de plantaciones de fruta de temporada, ¿no es cierto?, en este caso de la frambuesa, trabaja mucho lo que es la melga, en el sentido de que en la melga caben una cierta cantidad de plantas y en esa relación de melga se pueden ir estableciendo algunas operaciones aritméticas, como por ejemplo el ir sumar, el ir contando, el ir restando, permite, por ejemplo, eso que es la melga, aprender a dividir, a multiplicar, solamente, ¿no es cierto?, con el conocimiento de lo que es la melga y con el conocimiento de las características que posee esa
esa herramienta, no sé si llamarla herramienta, en realidad, ese uso que se le da, ¿no es cierto?, a la distribución rectangular en términos formales de lo que podría ser una forma de plantación. Entonces estos relatos nos llevan de alguna u otra manera a acercarnos al profesor rural de matemática, a abordar, ¿no es cierto?, cuál es la riqueza de sus conocimientos y cómo también nosotros desde de la perspectiva más académica podemos también ayudarlos a generar nuevas estrategias de enseñanza, ¿ya? En ese sentido, si nosotros exploramos el currículum de la enseñanza general básica, nos encontramos que muchas veces el currículum se parece mucho a estas láminas, ¿no es cierto? Distribuciones rectangulares, distribuciones que describen, ¿no es cierto?, los procesos multiplicativos, gráficos que nos muestran, ¿no es cierto?, algunas relaciones de dependencia, ¿no es cierto?, imágenes que nos señalan las características del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, formas de explicar la suma, la multiplicación, ¿no es cierto?, que más bien son pictóricas y que obedecen, ¿no es cierto?, a la generalización que debe tener o que tiene el currículum chileno en particular. Pero sin embargo nos damos cuenta que más o menos la realidad rural se parece más bien a estas imágenes, ¿ok? Donde el profesor de matemática y el profesor rural utiliza estos elementos como medios para la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Son parte de estos elementos lo que el profesor reconfigura en un conocimiento matemático, ¿no es cierto?, que conjuga tanto los elementos formales del currículum como las concepciones propias de las matemáticas, ¿ya? En ese camino, en particular, obviamente nos empezamos nosotros a formar y a escribir algunas líneas al interior de la educación matemática y damos en este proceso de estudio, de análisis, ¿no es cierto?, con la etnomatemática como una perspectiva sociocultural, ¿ya? Sin duda que los desarrollos o el conocimiento de la etnomatemática a nivel general no es una temática muy conocida. De hecho, en algunos casos es muy extraño nombrar algo o decirle algo etnomatemática cuando la costumbre, cuando, ¿no es cierto?, la fuerza del concepto matemática tiene tanto poder y tanta carga, tanto positiva como negativa, ¿ya? En ese sentido, nosotros encontramos en este constructo, en esta perspectiva sociocultural de la matemática, un elemento que nos permite vincular los conocimientos de los profesores, vincular los conocimientos de las comunidades y de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, dejando de lado, ¿no es cierto?, la adscripción solamente de conocimiento por el hecho de estar presente en un currículo, sino más bien acercar a esta perspectiva de la matemática como un conocimiento que puede ser comprendido en la interpretación que hacen estos sujetos del mundo y obviamente en esta relación dialéctica continua que se produce tanto en el mundo social, en el entorno cultural, histórico y político. Generamos en ese sentido o creemos que el conocimiento es producido desde los sujetos en sus interrelaciones con el mundo y en esta perspectiva sociocultural, como lo señala Jaramillo, la etnomatemática es una perspectiva que nos permite abordar esta proporción del sistema escolar, ¿ya? Es un constructo bastante dinámico, de hecho, definirlo ya es una de las tensiones que se producen al interior de este mismo campo. Hay muchas formas de verlo, hay muchas formas de entenderlo. Obviamente que en sus orígenes, sin duda que debemos señalar a Huiratán de Ambrosio, quien señala que la etnomatemática, como un programa de investigación, tiene entre sus objetivos entender el saber hacer matemático a lo largo de la historia de la humanidad, contextualizado en diferentes grupos de interés, comunidades, pueblos y naciones. Como bien lo señala posteriormente, las etnomatemáticas nacen para reconocer y valorizar las ideas y prácticas de grupos culturales diversos,
pero como programa de investigación evolucionan para proponer una visión más amplia del conocimiento y para estudiar cómo y por qué los individuos generan, organizan y comparten este conocimiento. En ese sentido, se adscribe muy bien a lo que nosotros nos planteamos desde nuestro grupo de investigación, en tanto que formamos parte de esas comunidades y por lo tanto no solamente estamos como un agente externo, sino que formamos parte de las comunidades y permitimos en esta reunión de actores, ¿no es cierto?, generar conocimiento, estudiar los conocimientos generados, ¿no es cierto?, y compartir aquellos resultados que a nuestro entender son relevantes para el desarrollo comunitario, ¿ya? Hay muchas definiciones y hay muchos elementos que pueden adscribirse a la temática de la etnomatemática. Sin duda que ahí también podrían establecerse otras definiciones y que sin duda, como lo hemos conversado con Oscar, también tenemos otros invitados más adelante que nos van a reseñar más específicamente el campo de la etnomatemática. Como referente metodológico, podríamos decir que la etnomatemática es uno de los referentes en tanto unas matemáticas interculturales, que se desarrolla y fortalece al amparo de prácticas que conjugan conocimiento disciplinario, artes, técnicas y aspectos socioculturales propios del territorio. La investigación, la revisión teórica que han hecho algunos de nuestros investigadores a lo largo del mundo nos muestran que, ¿no es cierto?, existen conocimientos matemáticos en las comunidades originarias, ¿no es cierto?, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en las comunidades migrantes, que son conocimientos que está ahí, presente, que vive en esos territorios y que muchas veces obedece a otras lógicas y no a las lógicas occidentales que son propias de las matemáticas que enseñamos nosotros en nuestro currículum escolar, ¿no es cierto? Obviamente en este campo la implicancia en el profesorado del uso de una etnomatemática, la adscripción a un contexto etnomatemático, obliga al profesor, como lo señala Blanco Álvarez el 2014, a desafiarse como un maestro investigador, ¿ya? En ese sentido necesitamos tener un profesor que sea sensible a las problemáticas planteadas en el aula, un profesor que sistematiza, analiza y discute con sus pares en vías de socializar y encontrar caminos de encuentro en la enseñanza. En ese sentido, un marco intercultural de la etnomatemática o con la etnomatemática, ¿no es cierto?, sin duda que requiere la participación de otros actores en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y es básicamente la elección y la caracterización que ha dado vida a las formas de abordar esta perspectiva en el grupo de investigación que formo parte, ¿ya? En ese sentido, también Gerdes, en el 96, declara ciertos principios compartidos del grupo de etnomatemáticos. En ese sentido, dice que uno de estos principios compartidos de la comunidad etnomatemática es que tenemos o adoptamos un concepto amplio de las matemáticas, ¿ya? Enfatizamos la implicación de factores socioculturales en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de las matemáticas. Creemos que las técnicas y las verdades son un producto cultural. Buscamos elementos y actividades culturales como punto de partida para hacer y elaborar matemáticas en la escuela. Y interpretamos desde la perspectiva social la educación matemática de manera que sea un instrumento de reflexión sobre la realidad y no solamente como un espacio que forma parte de un currículum escolar y que de alguna otra manera debe realizarse año a año de la misma forma o desde la misma perspectiva. En ese sentido, los principios compartidos sin duda que nos llevan a una actuación que permite establecer cierto tipo de coherencia entre nuestra concepción de las matemáticas, nuestra práctica del hacer matemática y nuestros procesos reflexivos de mejoramiento de la enseñanza y del
la búsqueda del desarrollo comunitario en particular. Teniendo en consideración aquello, ¿no es cierto?, la presencia del campo rural, ¿no es cierto?, la búsqueda, el encuentro que hemos realizado con la etnomatemática como un medio que nos vincula directamente en términos de formación disciplinaria, en términos de investigación, las estrategias de abordaje que utilizamos en el grupo de investigación en educación e interculturalidad de la Universidad del Biobío han abordado 3 áreas. En particular, la investigación, la formación y la práctica. Y la práctica es entendida como aquello que vamos a llevar al aula y aquello que nuestros profesores se van a formar para desarrollar, ¿no es cierto?, una clase en términos didácticos, matemáticas ricas en su elaboración, ¿ya? Como les contaba, el propósito, o uno de los propósitos de la charla, que también pueden servir para los propósitos de la escuela de la UNAV, es que podamos reconocernos entre grupos de investigación y entre las caracterizaciones que están ahí presentes en este conocimiento está el poder establecer redes que nos permitan ir mejorando, ir desarrollando nuevos ámbitos de investigación y ir elaborando construcciones teóricas y prácticas que puedan ser de mayor utilidad o de mayor pertinencia para esta gran diversidad cultural que existe en nuestro Chile. En ese sentido les voy a mostrar ahora algunos aspectos de la investigación, de la formación y de la práctica que hemos realizado al interior del grupo de investigación y cómo esto nos ha permitido ir construyendo, ir estableciendo estas redes con otros actores, ¿no? Desde la investigación, a partir de esta experimentación que realizamos, esta búsqueda de información en el contexto rural, en un primer momento quisimos formalizarlos en una investigación de corte más formal, ¿no es cierto?, más científica. Y uno de nuestros primeros estudios está reseñado en Bolema, la revista brasileña, donde hacemos un estudio exploratorio de concepciones socioculturales de la matemática a partir de las creencias que pueden tener los profesores. En ese artículo de Bolema nosotros describimos los resultados de aplicar un cuestionario a los profesores en términos de algunas de las caracterizaciones particulares que existen con respecto a las matemáticas y a la etnomatemática y a los usos que puede tener en su beta o en su corriente más educativa. Realizamos un estudio de las creencias de ellos y también analizamos algunos de los relatos de los profesores que están presentes durante o que están presentes en el desarrollo de la investigación rural, ¿ya? Estos son algunos de los reactivos utilizados, donde en general encontramos una muy buena adscripción a las perspectivas socioculturales de las matemáticas. Esto de alguna otra manera también se contradice un poco con las mismas ideas o concepciones que tienen los profesores con respecto a las matemáticas, ¿okay? Una cosa es preguntarles sobre algo y otro es abordarlo internamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hace necesario, y vemos en esta encuesta que se hace necesario ir socializando más aún la realidad o el entendimiento que se tiene de las matemáticas en los contextos de desarrollo. Por lo tanto, esto nos lleva a la otra etapa que va a ser la etapa de formación. Ustedes pueden ver el documento en extenso en Bolema, como les digo ahí, en Bolema del año 2018. Nuestro trabajo principalmente ha estado adscrito en la formación continua de profesores, sin duda que en el ámbito también de la formación inicial de los profesores, como
como miembros de la comunidad educativa de la Universidad del Biobío, también nosotros ponemos nuestro sello en matemáticas en nuestras prácticas. Pero la formación continua de profesores es un escenario propicio para trabajar el campo etnomatemático y el campo de las perspectivas socioculturales de las matemáticas, puesto que nos permite, por una parte, trabajar con personas que ya tienen cierta experiencia en el contexto educativo, esas experiencias poder trabajarlas, cuestionarlas, analizarlas, reflexionarlas, para poder iniciar un proceso de cambio, de asentamiento de las concepciones que se tienen con respecto a la enseñanza de las matemáticas, ¿ya? En ese sentido hemos abordado tres grandes elementos o constructos al interior de la etnomatemática. En un primer momento, sin duda que un cuestionamiento es a la génesis cultural de las matemáticas, que permite de alguna u otra manera trabajar con los profesores la visión que tienen sobre la enseñanza de las matemáticas. En el campo de la dimensión en el campo de la dimensión afectiva de la matemática, las creencias, ¿no es cierto?, las concepciones que se tienen con respecto a un área, sin duda que influyen en su comportamiento. Y en ese sentido, trabajar en talleres, trabajar, ¿no es cierto?, en temáticas que tienen que ver con lo cultural, con la diversidad cultural y la presencia de la matemática, nos lleva a producir cambios en las prácticas y en el sentido que nosotros les otorgamos a las matemáticas. En ese sentido también trabajamos este segundo constructo, que son las prácticas etnomatemáticas, que tienen que ver con la valoración de los saberes que están presentes en las distintas comunidades, y en este tiempo en particular, y junto a las otras líneas de investigación del proyecto Fondes, en el cual nos adscribimos, también hemos recogido algunas prácticas que no solamente son rurales, sino que son también de profesores migrantes, de profesores y de personas que han migrado desde otros países y que se vinculan y que nos permiten enriquecer las prácticas matemáticas que podemos llevar al aula y poder trabajar en ese espacio. Otro elemento que nosotros reconocemos importante a trabajar y que hemos trabajado con los profesores en formación continua es reconocer los conocimientos y saberes que están al lado de la escuela, fuera de la escuela, ¿no es cierto? La investigación como la de Aroca, la investigación de Solari y de Olivera, ¿no es cierto?, nos llevan a decir que hay muchos saberes que pueden ser utilizados. Los mismos relatos que hemos mostrado anteriormente nos llevaban a establecer que hay unos conocimientos que se pueden ser utilizados en la escuela y que tienen tal nivel de pertinencia que logra en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, las chispas que enciende esa motivación y esa valoración hacia el hacer matemáticas en particular. Y esto lo hemos ido referenciando en diferentes estudios y en diferentes seminarios y comunicaciones que hemos hecho a nivel nacional, ¿no es cierto? En ese sentido, la investigación en etnomatemática también ha sufrido un gran cambio y una gran explosión en su comunicación científica, que nosotros valoramos y que sin duda permite el desarrollo y el trabajo mancomunado entre lo que son las formaciones de profesores, como también el profesorado que interactúa en los contextos educativos diversos. Esta ha sido una de las segundas experiencias de abordaje para la formación continua de los profesores. Pero siempre, y esto seguramente no ocurre a todos los que estamos formando en educación matemática, muchos de los profesores nos dicen, oiga, pero ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo sistematizamos esto? En los colegios nos piden, ¿no es cierto?, que nosotros llevemos una planificación, que llevemos un ordenamiento de nuestros elementos curriculares, ¿no es cierto? Entonces, nos exigen de alguna otra manera que busquemos la adecuación de instrumentos o que definamos algunos instrumentos, ¿ya? Y sin duda que esa podría ser una limitación
en tanto algunos otros constructos al interior de la educación matemática han desarrollado teorías o mini teorías para abordar esta forma didáctica del hacer matemática. Entonces, desde las etnomatemáticas en un estado inicial, ¿no es cierto?, hay múltiples formas de abordar. En esas múltiples formas de abordar, en el año 2016, Víctor, en particular Víctor Parra, empieza a hacer un trabajo muy ligado a lo que es la dimensión sociopolítica de la educación matemática, que lleva a establecer una matriz, podríamos decir, para la formulación de proyectos. En este proceso de reflexión crítica, ¿no es cierto?, empezamos a elaborar y a crear una matriz que nos permita organizar el proceso de enseñanza de la matemática, en el entendido de que los profesores lo requieran y que los profesores muchas veces necesitan establecer, ¿no es cierto?, o guiarse por un medio escrito para el desarrollo de sus clases. En ese sentido, coincidimos con Castro y Castro en el 2013 que la formulación de proyecto puede ser un punto de partida para la reflexión crítica y colectiva de la escuela en relación con sus necesidades propias y problemáticas, ¿ya? Esta reflexión crítica que se puede generar a la luz de la construcción de proyectos matemáticos en el aula, ¿no es cierto?, nos permitiría, por un lado, reconocer algunas necesidades de las escuelas y buscar a través de la herramienta matemática y a través de la educación matemática crítica, ¿no es cierto?, y de esta perspectiva sociopolítica, la vinculación con las necesidades y los conocimientos propios de las comunidades educativas. Entonces se generó esta matriz que la hemos venido desarrollando y trabajando con algunos de nuestros profesores estudiantes y con estudiantes también del pregrado. Es una matriz que incluye un sentido e importancia del proyecto, obviamente un nombre del proyecto. El sentido e importancia del proyecto es relevante porque desde esa perspectiva nosotros nos interrogamos qué es lo que aporta este proyecto a la formación de los estudiantes, como también cuál es la importancia del proyecto para los estudiantes y para la comunidad, ¿ya? Luego tiene algunos aspectos formales que son propios de la planificación, ¿no es cierto?, como los conocimientos matemáticos, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos previos, ¿no es cierto? Un aspecto relevante que nosotros creemos que los profesores deben promover en el uso y la formulación de proyectos es el aprendizaje valórico. Y sin duda en esta matriz que nosotros construimos, el aprendizaje valórico tiene gran relevancia, en tanto que concibimos, ¿no es cierto?, el aprendizaje como un espacio que se desarrolla al amparo también de las características propias de las comunidades y que busca fortalecer el desarrollo de estas mismas, ¿ya? También forma parte de esta matriz, ¿no es cierto?, las actividades y productos parciales o totales de los estudiantes, los materiales y la evaluación. Y en ese sentido también nos hemos dado cuenta al trabajar o al abordar esta proporción de la parte didáctica de la formación de los profesores, que los profesores construyen medios de evaluación que no son los tradicionales, ¿ya? Hay una búsqueda de nuevas formas de evaluar, hay unas nuevas formas de hacer que permiten que nuestros estudiantes puedan desarrollar una evaluación formativa y que les permite crecer e ir profundizando en sus conocimientos, ¿no es cierto? A partir de esta matriz inicial nosotros desarrollamos todo lo que es la planificación de las clases y el relato básicamente de las actividades que se deben incluir en ellas. Les quiero mostrar un ejemplo de uso de este proyecto que obviamente hemos construido aquí, que han construido nuestros profesores en el trabajo de los postítulos.
Este es un proyecto matemático creado por un grupo de profesoras. En particular, estas no son profesoras de la Universidad del Biobío. Disculpen. Sino que son profesoras de otro postítulo, ¿ok? De la Universidad Católica del Maule, hace unos años atrás, donde presentamos también dentro del marco de un postítulo de Educación General Básica los constructos de etnomatemática y las perspectivas socioculturales de la matemática, y los llevamos a la construcción de estos proyectos matemáticos, ¿no es cierto? En una primera etapa de trabajo y de sistematización de situaciones que están afectando a nuestro entorno educativo, ¿no es cierto? Ellos crearon un proyecto que se llama No Vale Callampa, ¿ok? Y que tiene que ver básicamente con la recolección y con el análisis de todo el proceso productivo de la callampa del hongo que se da en las zonas forestales, particularmente de la zona costera de la región del Maule, ¿ya? En el sector de Constitución. Este es un trabajo que vincula las matemáticas al lenguaje y las ciencias naturales. Es un trabajo interdisciplinario que ellos proponen, ¿no es cierto? A la luz de los resultados también podemos ver que son algunas de estas actividades que ellas generan van transformándose en la práctica, pero que permite en un primer momento organizar lo que es los procesos de enseñanza. Algunas de las actividades que realizan estas profesoras o que sistematizan estas profesoras desde las comunidades, ¿no es cierto?, son la investigación sobre las características del hongo, utilizando las ciencias naturales, ¿no es cierto?, la vinculación del producto, ¿no es cierto?, con su utilización, ¿no es cierto?, y para ello utilizan el lenguaje, lo mismo que la entrevista como medio para ir trabajando aspectos propios del lenguaje, propios de la asignatura del lenguaje en el aula, ¿ya? En el ámbito de la matemática esto es bastante simpático lo que llevan a cabo y cómo lo plantean. Porque en un primer momento ya se proponen, ¿no es cierto?, solamente analizar y ordenar datos en términos de cuáles son los principales hongos que se producen, cuáles son los principales hongos que se recolectan, y posteriormente lleva a una transformación donde las profesoras se dan cuenta que el medio productivo, todo lo que tiene que ver con estos hongos, también puede tener un aspecto político bien influyente. Esto les permite de alguna otra manera ir estableciendo algunas comparaciones a través de gráficos, ¿no es cierto?, que trabajan con los estudiantes, donde ven las relaciones de precios entre el producto seco o el producto húmedo, ¿ya? Esto lo lleva de alguna otra manera a cuestionarse a través de las mismas operaciones que proponen, a partir de las preguntas que ellos proponen, ¿no es cierto?, cuál es la relevancia de establecer las cadenas de abastecimiento o las cadenas intermediarias de ventas de este producto. En una variación que hacen, realizan algunas actividades para establecer, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre el precio de venta del producto seco y del producto húmedo, ¿no es cierto? Esto lo llevan a cuestionarse que sin duda que el precio de venta del producto seco y en los días que demora en secarse, ¿no es cierto?, puede ser una variable para generar mayores ingresos a las comunidades. Y lo que lleva de alguna otra manera a construir y a utilizar las matemáticas llevan a utilizar la matemática, ¿no es cierto?, en su propio beneficio, en términos de que logran, reconociendo estos saberes, reconociendo estos aprendizajes que tienen los estudiantes, a construir con el uso de la geometría y de los objetivos de aprendizaje de la geometría, a construir secadores artesanales. Estos secadores artesanales les van a permitir, ¿no es cierto?, a cada una de las familias establecer un cambio en su proceso de recolección del hongo, un cambio en su proceso de venta de este producto, y sin duda que lo lleva a
reconocer que la matemática es una muy buena herramienta, ¿no es cierto?, para el aprendizaje, pero también para su utilización en los contextos de desempeño diarios, ¿no es cierto? Ello lleva una valoración importante de parte de los estudiantes, una valoración importante de parte de los profesores y de parte de los padres y apoderados, que ven, ¿no es cierto?, como sus hijos en contextos rurales, ¿no es cierto?, muchas veces reproducen algunas de las características propias del sistema educativo, ¿ya? Tenemos algunas experiencias o otras experiencias en otros contextos relacionados, ¿no es cierto?, con el uso eficiente de la leña, con el uso eficiente de los recursos naturales, que nos permiten de alguna u otra manera al interior del grupo reconocer que los profesores, que las comunidades educativas pueden formar matemáticas, pueden generar matemáticas desde sus propias culturas y que de alguna u otra manera les va a generar, ¿no es cierto?, una muy buena, un muy buen reconocimiento de la utilidad de la matemática, de su uso y de los conocimientos que ella provee, ¿ya? En este momento nosotros estamos en una etapa de reconstrucción de estos proyectos matemáticas, en tanto que muchos de ellos, algunos muchos de ellos se iban a implementar durante estos años y vamos a ver cómo funcionaban particularmente, ¿ya? Así que estamos en un proceso que en este momento estamos parados ahí, pero que sin duda creemos que nos va a llevar a reconocer, ¿no es cierto?, que hay unas etnomatemáticas vivas en estos espacios extracurriculares, ¿ya? Finalizando de las experiencias formativas, como le hemos señalado al interior del grupo de investigación, se aprecia la relevancia de enfocar las matemáticas hacia miradas que amplían y complementan las matemáticas occidentales. Con ello se aborda la conservación de saberes y conocimientos propios de los pueblos y releva a la escuela como espacio de encuentro intercultural. Sin duda que esto que está presente en esta diapositiva forma parte de la mirada que hemos desarrollado al interior del grupo de investigación en educación e interculturalidad de la Universidad del Biobío, y que sin duda creemos que es un buen camino, ¿no es cierto?, que nos permite formarnos a nosotros y co-construirnos en conjunto con nuestros pares y en conjunto con las comunidades hacia una matemática, ¿no es cierto?, que complemente las matemáticas occidentales. Sin duda, ¿no es cierto?, la etnomatemática aquí es una advertencia, tal como lo decía el profesor Aroca en una de sus conferencias. La etnomatemática es una advertencia a la generalización y a la no inclusión de los espacios y de los conocimientos conocimientos que se tienen en las comunidades educativas y en las comunidades en particular que están presentes en nuestro país, ¿ya? Algunos aspectos de la bibliografía se los presentamos y van a quedar disponibles para ustedes posteriormente. Y la invitación que les teníamos planteada al inicio de la comunicación es a visitar el sitio etnomatemática.org, ¿no es cierto?, la red internacional de la etnomatemática, en su sitio oficial, ¿no es cierto?, que es una red construida hace 17 años que ha ido ampliándose con el paso del tiempo, y aquí podemos ver algunos de los correos electrónicos de algunos de los miembros a nivel nacional, como Miguel Fris, la Pilar Peña de la Universidad Católica, Ana Igüencho, la Universidad Católica de Temuco, Mónica Reyes, ¿no es cierto?, nuestra coordinadora nacional, Mónica Navarrete de la UTA allá en el norte, que también están trabajando en etnomatemática y que sin duda puede ser un medio de comunicación para irnos vinculando, irnos construyendo como comunidad. Agradecerles a todos y todas los que han estado presentes, agradecerles a Óscar, ¿no es cierto?, el espacio para mostrar nuestro trabajo, nuestro desarrollo que hemos realizado al interior del grupo de investigación, y estamos atentos a cada una de las preguntas que pudieran surgir en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por su exposición clara y precisa sobre
la investigación que ustedes están desarrollando allá en Chillán, en la Universidad del Biobío. Pasemos entonces a la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario por realizar, pues bienvenido es. Lo pueden hacer a través del chat o directamente utilizando el micrófono para comenzar a dialogar sobre este tema tan interesante e importante para la región nuestra aquí en la zona norte, por esa diversidad de culturas que hay en nuestra región norteña. Mientras nuestros participantes se atinan un poco la pregunta, yo voy a comentar algo que está en el Facebook de la facultad. Saludos, profesor Rodrigo, desde Brasil, desde Colombia, desde Venezuela, Luis Amala, perdón, Bruce Torres, Gilvan dos Santos, le da un saludo cordial, Kelly Miguel también, Flavia Ruarte, nuestra amiga Ivonne Londoño de la Universidad de los Llanos de Venezuela también les manda un saludo. En fin, aquí hay una cantidad de profesoras y profesores interesados en su tema y preguntan por las láminas y por el video. Entonces, a ver si hay alguna otra pregunta por aquí, alguna pregunta por parte de ustedes, de los colegas, amigas y amigos que están aquí en el chat de reunión del Zoom. Lo pueden hacer. Hay una pregunta por aquí. Hola, Oscar, una consulta. Jaime, adelante. Sí. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la presentación. Muy interesante el trabajo y yo diría muy necesario para el desarrollo de la educación matemática en el país. Y a través de toda la longitudinalidad que representa y toda la cultura y colores que representa nuestro país. Así que es un trabajo que yo siempre he aplaudido, lo conozco desde el trabajo de la Pilar, de Anaí, por ejemplo, también he visto cosas, y ahora tú, Rodrigo, así que te agradezco la presentación, ¿ya? Disculpa. Me hace una reflexión y quizás ya, hijo, espera un poco. Te saco un poco sobre el tema de lo que tú estás hablando centradamente, y te pregunto con respecto a la relación que sucede entre la matemática y la realidad. Porque he escuchado tu charla y pareciera de que hay una relación muy íntima, incluso con el proyecto que presentaste a partir de lo que ustedes están trabajando en el Biobío. Entonces, eso me hace pensar en la obra de Milton Rosa, por ejemplo, que habla sobre etnomodelación. Y yo muchas veces me he preguntado cómo uno poder vincular la modelación, o mejor dicho, la realidad, de alguna manera, para poder hacer un desarrollo de la etnomatemática, y lo más probable es que sean distintos. Ahí me gustaría si podrías comentarme algo al respecto, ya que me cuesta pensar qué cosa no es modelación o etnomodelación desde el punto de vista de Rosa, por ejemplo, para poder caracterizar lo que se hace en etnomatemática. ¿Sí? Te lo pregunto justamente desde la ignorancia, así que es muy interesante lo que sucede ahí, pero me gustaría saber cuál sería la concepción de modelación o etnomodelación que ustedes como grupo trabajan o tú como investigador han desarrollado. Oscar. No sé si se me escuchó, Rodrigo. ¿Sí? ¿Escuchó, Rodrigo? Claro, ¿Sí? sí, bueno, te sintetizo. Ojalá sí. si acaso me pudieras dar un par de comentarios frente a cuál es la percepción de modelación que ustedes como grupo de trabajo están desarrollando, y si acaso esto se vincula justamente a los trabajos que está haciendo Rosa en etnomodelación, que también lo veo de una forma bastante íntima ligada a ello. Entonces me gustaría saber tu opinión. Gracias.
sin duda que... ¿Se está escuchando, no es cierto? Sí. Sin duda que al interior de... Primero, al interior de cada uno de los... al interior de cada uno de las formaciones de los profesores, estos no han sido formados, ¿no es cierto?, en algunos conceptos propiamente tales como la etnomodelación o como la modelación, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo claro. En ese sentido, ¿no es cierto?, el trabajo que plantea Milton, el trabajo que plantea Orey, ¿no es cierto?, también incluye mucho de lo que puede ser, ¿no es cierto?, el modelamiento o la concepción de que la matemática forma parte, ¿no es cierto?, de, o es una concepción sobre aquello que puede ser modelable y que puede ser sistematizado en una práctica educativa. En ese sentido, nosotros no hemos trabajado en particular el concepto de etnomodelación, ¿ya? Lo que hemos trabajado en particular, ¿no es cierto?, es más bien la perspectiva sociopolítica de ella, en términos de que, ¿no es cierto?, las necesarias matemáticas que se enseñen deben tener un contexto de desarrollo, deben promover, ¿no es cierto?, la búsqueda y el mejoramiento de nuestros saberes, pero también el desarrollo de la sociedad en particular, ¿ya? Sí creemos que en efecto podemos recoger etnomodelaciones a partir de elementos. De hecho, hay investigaciones a nivel nacional, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la cultura diaguita, ¿no es cierto?, en la simetría de las formas mapuche, ¿no es cierto?, geométricas, que permiten ir reconociendo objetos geométricos formales como los que conocemos en las matemáticas occidentales y que pueden ser y pueden formar parte, ¿no es cierto?, de los que son los aspectos propios de las habilidades de modelación que están presentes en el currículum oficial, ¿ya? En ese sentido hay muy buenos trabajos, también tenemos un trabajo de María Aravena, ¿no es cierto?, ahí que creo que también construye hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, a través del trabajo que empezó a desarrollar con Van Gili, también una vinculación a la etnomodelación y al trabajo, ¿no es cierto?, con el levantamiento de ciertos patrones, con el levantamiento de ciertas regularidades que están presentes en las culturas originarias y en las culturas propias y diversas de los pueblos para generar, ¿no es cierto?, y para mostrar la habilidad de modelar en particular. Ahí sí. Solamente como para cerrar e intentar tomar el comentario que tú me estás diciendo. Lo que pasa es que desde una perspectiva, como tú bien lo dijiste, sociopolítica, sí, si usted tiene la aproximación, es imposible no acordarme de los trabajos de Barbosa, 2006, o Susana Araujo, ¿no es cierto? Que es una obra muy interesante y que desde el punto de vista de modelación abordan una perspectiva que desde el punto de vista de Kaiser y Sriraman se le llama una perspectiva sociocrítica. Y yo diría que los dos referentes que te acabo de comentar, como Jonei Barbosa o Susana Araujo, ambos de comunidades brasileñas, te podrían brindar un muy lindo aporte sobre cómo pueden ser desarrolladas las prácticas matemáticas, ya, pero no teniendo como centro el desarrollo conceptual de un objeto matemático o algún concepto así, sino justamente hacer una visión crítica y prospectiva frente a la construcción sociocultural de las comunidades y los pueblos. Entonces, me parece, como me hiciste recordar, y justamente tomando los saludos que nos invitaba Óscar a escuchar, me hiciste recordar justamente esos trabajos que quizás podrían ser interesantes para lo que ustedes están haciendo. Es más que nada eso, solamente agradecer la presentación y gracias por la respuesta. Gracias, Jaime. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, María. Sí, gracias. Le hablo desde Perú. Mucho gusto y más bien disculpe que no pude llegar a escuchar toda su presentación, pero un poco escuchando la intervención del compañero anterior, está hablando desde una perspectiva sociopolítica y justamente tomando en cuenta esa perspectiva es que quisiera preguntarle su opinión acerca de la posibilidad de que los pueblos originarios de Chile hayan desarrollado, y a partir de sus investigaciones, ¿no?, usted pueda concluir o pueda tener algunas ideas sobre la posibilidad de que los pueblos originarios de Chile hayan elaborado todo un cuerpo de conocimientos matemáticos que
desde el momento de la invasión española y han sido, digamos, destruidos, ¿no? Sistemáticamente, lo que dice de Sousa, un epistemicidio, y por lo tanto relegados, invisibilizados. Ante eso, es posible decir que hubo un cuerpo de conocimientos matemáticos de los pueblos originarios chilenos. ¿Usted cree que tal vez esos conocimientos no tuvieron el registro que tiene la cultura occidental u otras culturas, como por ejemplo sí lo tuvieron los mayas, pero en el caso de Perú, por ejemplo, no tenemos ese tipo de registro, ¿no? La idea que desde hace un tiempo estoy investigando es sobre esa posibilidad de que esos conocimientos que pueden ser sistemáticos, pero no con un registro lingüístico escrito, se puedan evidenciar en las prácticas de los pueblos originarios. Rescatar eso, ¿no? Darle un valor científico a lo que aparentemente en lo que aparentemente no se ve. Quisiera, por favor, saber su opinión sobre eso. Gracias. Gracias, profesora María del Carmen Bonilla, ¿cierto? Si bien, ¿no es cierto?, nuestro trabajo está centrado en la región de Ñuble. En la región del Ñuble podríamos decir que está muy cercana a lo que es el sur del país y lo que es la cultura mapuche. No tenemos un mayor acercamiento o una relación más cercana como la que quisiéramos tener con ese pueblo originario, ¿ya? Sin duda que hay algunos investigadores a nivel nacional que han podido abordar esa perspectiva desde los pueblos originarios de Chile. Y creemos que en efecto hay algunas matemáticas y hay procesos matemáticos que se han desarrollado, ¿no es cierto?, desde las culturas, ya sea la cultura mapuche, ¿no es cierto?, en el norte de Chile las culturas diaguitas, que son procesos matemáticos y que son procesos que se pueden sistematizar en una práctica matemática. En el caso del sur de Chile, ¿no es cierto?, podemos identificar que en la cultura mapuche, ¿no es cierto?, tenemos la conformación de un registro oral de conteo, que bien nos puede servir, tal como lo ha referenciado Sonia Sala en su trabajo, como una vinculación entre, ¿no es cierto?, los sistemas de numeración occidentales y los sistemas de numeración utilizados aquí en el contexto nacional. De alguna u otra manera también tienen una mayor riqueza que incluso las concepciones occidentales de los sistemas numéricos, y por lo tanto forman un cuerpo de conocimiento. La vestimenta, ¿no es cierto?, la cerámica, todo el proceso artesanal, ¿no es cierto?, que vive en los pueblos originarios, que está presente y que se desarrolla actualmente, si nosotros los sistematizamos y los comprendemos como procesos matemáticos, también forman parte y se desarrollan actualmente, ¿ya? Hay algunos trabajos en la misma línea que han abordado algunos aspectos de corte probabilístico y de corte de análisis de datos también dentro de las culturas mapuche, ¿ya? Por lo tanto, creemos que hay algunos registros que pueden ser utilizados, que pueden ser vinculados a nuestras prácticas docentes para su buen uso, para la vinculación y no solamente para el desarrollar la matemática y abordar la proporción de curricular que se tiene, sino que más bien para reconocer, ¿no es cierto?, las características propias del pueblo, reconocer la diversidad que se tiene, reconocer otras formas de pensar y otras formas de razonar que se establecen, ¿no es cierto?, en los pueblos originarios y que nos pueden permitir a nosotros, ¿no es cierto?, a la comunidad en general, ¿no es cierto?, proveer de mejores herramientas para su desarrollo. Bien, continuando con la ronda de preguntas, si hay alguien más que quiera emitir alguna opinión o hacer algún comentario. Yo, Juan, adelante Juan. Muchas gracias. Un saludo acá desde Ecuador. Me alegra tanto ver la
acogida que tiene este tipo de temas científicos e investigadores de América Latina. Yo creo que hay que ver un poco la teleología de lo que estamos haciendo, o sea, la finalidad hacia dónde estamos concurriendo. Yo creo que es importante señalar que con todos estos esfuerzos que se hacen desde la multiculturalidad, desde el rescate de los conocimientos ancestrales, lo que tenemos que ver es la construcción de un propio sistema de ciencia que venga desde acá del subcontinente. Una ciencia que se construya fuera de los contextos que han imperado durante siglos, fuera del eurocentrismo, y llegar a construir un episteme científico, es decir, llegar a rescatar los patrimonios, tanto naturales como patrimonios intangibles de nuestra sociedad. En ese sentido, yo felicito estas iniciativas. Construir ese episteme creo que es un proceso largo, no tiene las características de una utopía, sino más bien de un proceso de construcción con mucha esperanza. Los avances que se dan en la matemática creo que son tan importantes. Tenemos mucha gente que está trabajando. Saludos por ejemplo a María Carmen Bonilla, que es una de las profesoras que más ha trabajado en Perú. Exacto. En la cuestión de la matemática. Ahí están los trabajos de Daniel, de Milton, está Gilbert Blanco en Colombia, está un montón de gente. Ahora, yo lo que propongo es una cosa tal vez un poco distinta. Lo que pasa es que a mí a veces me da la impresión de que estamos trabajando en nuestro nicho, es decir, acá en el Ecuador también nosotros tenemos un instituto de investigación en neurociencias y una sección de neurommatemáticas en los congresos internacionales ya de neuromatemáticas y de neurociencias. Pero ha sido bueno, la convocatoria grande, pero no todos los que deberían estar. Entonces yo lo que propongo y lo que estamos intentando hacer es hacer investigaciones interpaíses. O sea, no me gustan mucho esas de las divisiones medio impuestas también por el coloniaje. Pero, por ejemplo, estamos ahorita haciendo una investigación con Colombia sobre el análisis de los platos de la cerámica precolombina en la zona sur de Colombia y la zona norte de Ecuador. Entonces, esa investigación va a convocar a arqueólogos, a antropólogos y a matemáticos y a profesores de matemáticas. Y es que formamos equipos de esa manera, por ejemplo, y hacer estudios incluso comparativos. Por ejemplo, la matemática inca comparada con la matemática chimú, con la matemática de los diferentes pueblos de Chile, y con los diferentes pueblos de Argentina o de Colombia o de Venezuela, nos llegaría ya a comprender un poco también que van a haber más similitudes que diferencias en las concepciones de las ideas matemáticas. Y eso nos ayudará a construir una propia matemática que nazca de acá. La idea es, al final y al cabo, mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de nuestra gente? O sea, con educación. O sea, no nos queda otro camino. La educación matemática, tal como está en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, está siendo una educación memorística, algorítmica, etnocéntrica, es decir, solamente conocemos lo que nos proviene de la fuente europea, árabe, babilónica, egipcia. El proceso es largo, pero yo sí propongo, o sea, ponernos en contacto entre nosotros y ver qué investigaciones estamos haciendo, qué estamos realizando para ver si es que empatan nuestras investigaciones. Podemos escribir juntos, podemos hacer un proyecto conjunto, etc. Y estos, obviamente, hay un montón de congresos que ya se han hecho y se evidencian los trabajos. Pero, y con ayuda, por ejemplo, de la Red Internacional de la Matemática, que dice Gilbert, algo muy potente, muy interesante. Pero yo creo que los trabajitos que hagamos, por ejemplo, entre investigadores, es decir, yo con alguien de Chile o con alguien de Perú, o 3 o 4, y hacer sobre un tema específico, eso alimentaría un poco a nivel comparativo. Y luego esa transposición de los conocimientos que se tengan de otros lares en el aula de cada uno de los países, les va a abrir la mente a los estudiantes para ver otras formas de concebir matemáticas, otras formas de la medición, otras formas de la forma en que la matemática se manifiesta de manera a veces intuitiva, pero que tiene un carácter totalmente científico, que ya lo hemos probado en muchas de las ecuaciones. Entonces yo saludo la iniciativa, te felicito Rodrigo, muy buena presentación, muy buen trabajo, realmente un trabajo muy minucioso, muy delicado. Pero sí llama un poco a eso, a ver si es que nos conectamos entre nosotros, proponemos proyectos pequeños y comenzamos a trabajar y a comunicarnos nuestra experiencia. Nomás un saludo a todos. Gracias Juan.
un punto con lo que planteas. Sin duda que el punto de partida muchas veces es lo que tenemos más cercano, ¿no es cierto? Es aquello es aquello con lo que nos vinculamos más cotidianamente. En ese sentido, nosotros estamos muy presentes desde nuestra universidad con el contexto rural, ¿no es cierto? Nuestra región tiene una gran concentración rural y, como les digo, tiene gran superficie, ¿no es cierto? Y grandes distancias que se deben cubrir. Y por lo tanto, las experiencias varían de un lado a otro. En el trabajo comunitario, en este trabajo mancomunado que podemos generar a través de la red, ¿no es cierto? Y a través de diversos grupos de investigación, creemos que el necesario conocimiento entre lo que estamos realizando cada uno de nosotros es relevante, y por eso nosotros hemos planteado también esta exposición desde esa perspectiva, que pudieran conocer nuestro trabajo para también encontrar focos para ir pensando, ¿no es cierto? Y para ir desarrollando ideas o abordajes para el tratamiento de estas otras matemáticas que creemos que nosotros son otras formas de concebir los procesos matemáticos que han desarrollado y que se desarrollan al amparo de las comunidades educativas, ¿ya? Sin duda que es un trabajo interdisciplinario. Creo que no solamente los matemáticos, los educadores matemáticos debemos estar presentes en los procesos investigativos y en los procesos de formación de nuevos profesores o de generación de conocimiento en los estudiantes, sino que también deben estar presentes los profesores de lenguaje, deben estar presentes, ¿no es cierto?, los miembros de las comunidades educativas, ¿no es cierto?, los sabios propios de los pueblos, ¿no es cierto?, deben estar presentes los miembros propios de la comunidad, ¿no es cierto?, es decir, todos ellos y en conjunto formamos y construimos una perspectiva que nos permitan el desarrollo al amparo de una educación pertinente en todo aspecto, ya sea pertinente desde la perspectiva curricular, pero pertinente en términos de lo que me va a proveer a mí como persona o como comunidad, ¿no es cierto?, el desarrollo para el futuro que se avecina. Bien. Eso, Martín Suárez tiene levantada la mano. ¿Alguna? Saludos, Oscar, Profesor. saludos al doctor Oscar y al doctor Rodrigo. Felicitarlo por la disertación, por su conferencia, es muy interesante. Una pregunta muy puntual, haciendo un poco la reflexión a partir de toda la temática planteada. Pensar un poco en el impacto, el papel de la etnomatemática en el contexto actual. Digo, en el contexto, no solamente el tema de la pandemia, sino el tema de las circunstancias de las relaciones de poder que existen en el mundo actual. ¿Cuál sería un poco tu pensamiento sobre ello? Muchas gracias. Si entendí bien, ¿no es cierto?, ¿cuál podría ser el impacto que podría el tener? papel e impacto de la etnomatemática. El papel e impacto de la etnomatemática en este contexto que estamos desarrollando. Así es. Saludos. Interesante pregunta. Desde esa perspectiva, quizá podría dar algunas aproximaciones nomás, pero sin duda que pueden ser importantes de relacionarlo. Sin duda que es una realidad que nos está afectando a todos y que todos podríamos tener una apreciación. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, las distintas apreciaciones nos pueden ir permitiendo generar cierto cuerpo de conocimiento o vinculándolo a ciertos cuerpos de conocimiento. El papel en ese caso de la etnomatemática podría darnos la posibilidad de abordarlo desde diversas perspectivas, abordarlo, ¿no es cierto?, con diversas formas, y podría generar, ¿no es cierto?, que nuestra percepción que tenemos sobre la pandemia en particular no sea solamente un hecho aislado, sino un hecho que nos está
no está de alguna u otra forma afectando a cada uno de nosotros de acuerdo a sus particularidades, pero también a un contexto general. No sé si te respondo. Yo creo que hay que elaborarla muy bien, ¿eh? Creo que ahí hay un muy buen elemento para elaborar. No, además que nos plantea un análisis epistemológico profundo del papel de la ignomatemática en el contexto actual, no solamente de la epidemia, el tema de las relaciones de poder, el tema de lo que nos decía el anterior profesor, el profesor Álvaro, creo que era, de Ecuador, que nos Juan señalaba, Cadena. profesor Cadena de Ecuador, que nos señalaba un poco esa necesidad de construir una propia epistemología y un propio conocimiento, un cuerpo de conocimiento de nuestras propias disciplinas a partir de nuestra cultura. Y creo que por eso llama la atención. Y lo felicito, profesor, realmente por ese trabajo, y a Oscar, y el doctor Oscar también por haberme invitado y por toda la participación que pueda tener, porque bueno, de alguna forma nos une como hermanos en América Latina, o en toda América, o en todo el mundo, y nos permite construir una red de conocimientos al conocernos qué estamos haciendo. Muchas gracias. Sí, Gracias. nos deja también su consulta una gran interrogante, un gran desafío para la comunidad de educadores matemáticos, ¿no es cierto? Y no solamente en matemáticos, sino que también Así es. aquellos que trabajamos en el desarrollo de la educación matemática, tanto en la formación como en la investigación aplicada. Así es. Saludos. Saludos. Gracias, Martín, por esas interrogantes y por esos comentarios. Profesor Juan tiene la mano levantada. Adelante, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ya. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. Bueno, yo soy Juan José, el director de la carrera de Pedagogía Matemática y Física de acá de la UNAP. Agradecer, bueno, a toda la gente que nos está siguiendo, nos está observando por los distintos medios. Doctor, primero agradecer por el trabajo que nos presentó. A mí me llama bastante la atención porque mis raíces son de por allá. Mi papá, mi mamá son campesinos allá de la comuna del Carmen, allá en el Ñuble. Y conozco bueno, un acercamiento con lo que es la educación rural de allá, ya que un tío fue profesor allá en la escuela de Vergara. Y siempre su consigna fue el hecho de que este efecto migratorio del campo a la ciudad y las pocas oportunidades que hay en la parte campesina, rural, ha hecho que las escuelas hayan ido desapareciendo. En la escuela que él trabajó por muchos años, Vergara, ahora tiene pocas matrículas, la gente se está yendo, las forestales están ahí haciendo su trabajo. Y la gente se da porque en el fondo no hay oportunidades. Y siento que el estudio que están llevando a cabo ustedes permite de cierta forma dar sentido a que es importante fomentar la ruralidad, la educación en las zonas rurales. Creo que la matemática ahí juega un papel bastante fundamental y las instancias que ustedes proponen de investigación, de levantar esa información, es algo que a nosotros nos llama bastante la atención porque acá, como mencionaba el profesor Oscar, la región de Tarapacá es cosmopolita, hay muchas culturas que están dando vueltas, dentro de la universidad ha estado generando instancias de estudio con respecto a la interculturalidad, y acá hemos hecho algunos también postítulos, uno específicamente en educación intercultural. Entonces, para nosotros es bastante importante y significativo el trabajo que ustedes están haciendo, y agradezco bastante la chance de poder comunicar esto. Y también para nosotros queremos empezar a levantar esta línea de trabajo. Entonces, los comentarios que han hecho las distintas personas sobre generar redes es algo que tenemos que potenciar, y acá estamos abiertos a
a poder trabajar, cooperar y levantar otras instancias de participación. Eso quiero mencionar, invitar a, bueno, a toda la gente que no está, ya sea investigadores, los profesores que están acá, que son acá de Tarapacá, que quieran potenciar, ayudar, meterse en este tema, bienvenidos sean. Acá hay un ex alumno que hizo un trabajo hace un tiempo que redactó un libro que se llama Problemas Matemáticos de Tarapacá. En el fondo, los chicos empezaban a redactar problemas tomando ciertas características de la región. Por ejemplo, acá en Iquique está el cerro, el cerro, y hay hay un reloj que está ahí dando la hora en la noche. Y tienen ampolletas, entonces los niños generaban problemas tomando en cuenta, por ejemplo, aquí la pregunta era sobre la cantidad de watts que consumían la ampolleta. Pero en el fondo permitía rescatar cosas identitarias de la ciudad, y así con distintos otros tipos de problemas. Entonces, creo que hay bastante por hacer, cosas bastante entretenidas, y agradecer a ustedes por esta instancia de difusión y de investigación que están levantando. Gracias, Juan José. Yo, en términos de la asignación que tengo, ¿no es cierto?, en este momento, que también soy director de escuela, creo que sin duda nuestros estudiantes, futuros profesores de matemáticas, deben formarse en diversas concepciones de la educación matemática. Sin duda que hemos visto a partir de las mismas formaciones que tenemos nosotros como profesores a lo largo del país, ¿no es cierto?, ciertas predominancias de algunos enfoques, y por lo tanto creo que se hace necesario, ¿no es cierto?, ir vinculando, ir conociéndonos, ir de alguna u otra manera estableciendo puntos en común, ¿no es cierto? Sin duda también que el impacto que ha tenido la migración y la transformación del campo rural en específico, como lo que ocurrió acá en el sur de Chile, ha impactado a las comunidades rurales. Un hecho específico de ellos, por ejemplo, el transporte. Ahora se va a buscar al estudiante de la comunidad rural y se le trae a la urbanidad. Ello trae cierto despojo identitario, ¿no es cierto? En vez de generar una identidad local, ¿no es cierto?, las escuelas, las municipalidades, generar identidad local a partir de estas escuelas rurales, han ido eliminándolas, ¿no es cierto?, y a través de los buses escolares, ¿no es cierto?, han traído desde lugares extremos a los estudiantes a contextos urbanos y han urbanizado la relación, y de alguna otra manera han perdido identidad, han perdido conocimiento y han perdido oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, el papel aquí también es crítico en el sentido de que se deben desarrollar otras estrategias para fortalecer estos espacios educativos, y también estrategias para lograr que los aprendizajes, los saberes propios de ese pueblo, de esa comunidad, sigan desarrollándose y sigan fortaleciéndose al amparo de también el reconocimiento, ya sea a nivel institucional como a nivel local, de las relaciones que se establecen ahí, ¿ya? Claro, hay conocimiento matemático súper rico. Mi Exacto. abuelo es una persona que aprendió a leer cuando su hijo menor ya era adulto. Pero vayan ustedes a sacarle más las cuentas. Él tiene un hecho de hacer matemática bastante particular, que en el fondo yo le he preguntado el cómo él ha aprendido, y siempre ha sido a través de la oralidad, y cómo sus pares han ido desenvolviendo en cuanto al generar las divisiones de área, al sacar las cuentas, los negocios, cosas así. Pero eso se va perdiendo, y esto, lo que usted comenta, es bastante complejo al final. Toda esta inversión de recursos de los buses, en vez de potenciarlo en la misma escuela. De hecho, esa comuna que le mencionaba hace poco mostró un video de cómo se lleva a cabo el tema de la educación en tiempos de pandemia, cómo se organizaba con la profesora que trabaja ahí,
Y al final el video era mostrando así, por favor, si nos pueden ayudar para poder comprar un par de computadores, un par de recursos didácticos. Entonces son muestras de que en el fondo las inversiones están hechas para otra finalidad y no potenciar y generar esta permanencia cultural con lo que es la gente de campo. Exacto. Claro. Exacto. Bien, si no hay más comentarios, no hay más preguntas, queríamos pues cerrar la videoconferencia con el doctor Rodrigo. Agradecerle de verdad su participación y agradecerle su buena voluntad de estar con nosotros hoy y estar abiertos a esta posible vinculación o interconexión entre ambos departamentos de forma que podamos hacer algo en común. Es parte también de estos seminarios, un poco lo que decía el doctor Cadena, Juan Cadena, respecto a empezar a mirarnos adentro, por dentro nuestro, y empezar a revisar qué estamos haciendo, qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer entre todos, de manera de irnos de alguna forma identificando más con lo que está ocurriendo en nuestros países latinos, y también empezar un poco a mirar lo que cada uno de nuestras culturas por siglos han venido haciendo y que están de alguna forma invisibilizadas frente a estos formatos escolarizados que de alguna forma responden a otro tipo de matemática. Así que bueno, quiero agradecerle de verdad en nombre de la universidad, en nombre del departamento, de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos seguir conversando sobre ello. No sé si el profesor Juan quiere de alguna manera cerrar o emitir algún comentario, ya como jefe de departamento. Sería interesante, profe, adelante. Bueno, agradecer al profesor Rodrigo por su participación, por comentarnos su experiencia, a toda la gente que nos está siguiendo tanto por el Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, como por esta sala Zoom, la cual nos ha permitido generar esta instancia de diálogo y poder conocernos, sus investigaciones, nosotros como carrera y de cierta forma aportar con conocimiento a los profesores que nos están siguiendo por estas redes. Gracias a todos y eso, no sé qué más agregar que estén. La foto final. La foto oficial. La foto oficial, eso, prendan la cámara por 30 segundos. Sí. Bueno, también aprovechar de recordar que la grabación de esta conferencia queda alojada en el fanpage del Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas, para que ahí puedan rememorar este momento. Así es. ¿Están todos ya? Falta Josma, falta Selenio. Sí, qué bien que Bueno, estén en estas partes del país, del mundo. sí, Creo que tenemos gente que ha estado conectada de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Perú. La profesora comentó hace rato de Perú, de aquí Chile, bueno, también. Y otros que quedaron por fuera porque no hicieron la conexión. Pero los esperamos en las próximas oportunidades. Dentro de aproximadamente 15 días tenemos otros invitados que van a estar aquí con nosotros conversando sobre todos estos temas. Y adelante, entonces, nos veremos pronto. Muchas gracias, profe Rodrigo. Estaremos en contacto, mucho gusto. Agradecido eternamente por sus actividades. Profesor Juan, gracias, profe. Gracias, Juan Cadena de Ecuador, profe Martín, Irene, toda esta gente bonita que nos está acompañando hoy. Josman es de Ecuador también, que está por aquí conectado en este momento. Así que bueno, un saludo para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Espero contar con ustedes para una próxima oportunidad que va a ser dentro de 15 días, luego que regresemos de las fiestas patrias. Estaremos allí de nuevo conversando con un colega amigo,
que nos va a estar hablando sobre algunos temas de educación también. Interesantísimo lo que vamos a conversar. Así que nos veremos pronto. Un abrazo desde aquí virtual y un abrazo fraterno. Agradecido eternamente por cada uno de ustedes. Se les quiere. Saludos. 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 Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Creo que el tema de matemáticas nos une. Creo que es un tema importante y es un constructo que nos permite construir comunidad. Así que agradecer a todos los presentes y espero que pueda haber aportado también a cómo se puede abordar una perspectiva que es tan amplia, ¿no es cierto?, y que está en proceso de construcción sistemática y de revisión sistemática día a día. Muchas gracias a ustedes también y a todos los colegas que están presentes. Saludos desde Chillán. Saludos. Un Chao, abrazo. chao. Mucho.